medio del bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. El campo está brindando aromas y colores, los pájaros felices. Los artilugios del tiempo rememoran los encantos de una época dorada, para imprimirle a la hacienda La Victoria una atmósfera cargada de recuerdos, labradas en cada rincón. Reminiscencias de un pasado saturan el espacio con huellas indestructibles que ni los vaivenes de los tronos modernos han podido borrar. Años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos han marcado la historia de este lugar, ubicado dentro del Valle del Mocotíes, emblema de la producción cafetalera de la región andina y de toda Venezuela. En los años de la colonia, cuando el petróleo ni pensaba asomarse aún por los libros de historia. Al parecer, en sus inicios, era una modesta vivienda llamada La Mocotíes, utilizada como centro de producción agrícola. Sin embargo, fue creciendo hasta convertirse en referencia nacional al aportar el 60% de la producción cafetalera en todo el país. El auge llegó en un barco inmigrante, de la mano de don Colajero Paparoni, un italiano que, cansado de atender su pequeño negocio en el pueblo de Santa Cruz de Mora, donde tenía su residencia, adquiere la propiedad y con esfuerzo y dedicación logra incrementar significativamente su producción hasta convertirla en el gran emporio cafetalero del momento, satisfaciendo los más exigentes estándares de Europa y Estados Unidos. Algunos alimentos, los más venían del exterior, entonces había ese movimiento, ahí pasajeros y cargas, ¿no? Cuando mi papá quiso comprar, en 1910, fue propietario de un señor que se llamaba Comi Quiñones. Él trató de acomodar un poco la cosa, pero no pudo, dejó un encargado y él se fue a vivir en Maracaibo. La tuvo durante 7 años la propiedad. A los 7 años. En la vía hacia Tovar, el Vigía, Estado Mérida, cerca de la hermosa población de Mesa Bolívar, se encuentra ubicada la Hacienda La Victoria, como uno de los más hermosos símbolos de la riqueza generadora de la producción cafetalera venezolana, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. La cual fue fundada en el año 1893 a manos de un inmigrante corso de nombre Noé Consalve. Cuentan que este inmigrante se interesó por la utilización de maquinarias orientadas al proceso del café y las mismas, con el transcurrir de los años, fueron haciéndose más sofisticadas. En cuanto a su nombre, Hacienda La Victoria, surgieron distintas historias, aunque las más fortalecidas indican en la zona que se haya desarrollado una batalla hacia 1893, cuya victoria se vio determinada justamente en el punto que se encuentra esta bella hacienda. Este mágico lugar encierra numerosas historias, leyendas y mitos, normalmente de alto valor arquitectónico. Sistema de propiedad de origen español, concretamente andaluz. El modelo fue exportado hacia América durante la época colonial, con una explotación de carácter latifundista. Se dice que esta hacienda fue una de las principales productoras de café que hubieron acá en el estado de Mérida. Llegó a ser una de las principales productoras, a obtener muchos premios y muchos reconocimientos, ya que acá pues, se producía un grano de muy buena calidad. Eso fue entre la década de los años 20 y 30 aproximadamente. Después de los años 50 pues quedó prácticamente abandonada y no fue sino hasta el año 1990 que el Estado decidió comprarla, quizás pues, por toda esa gran importancia histórica que tiene este lugar, ¿no? Cuando el Estado la compra, deciden restaurarla totalmente, manteniendo la misma estructura que tenía en su época. La restauraron aplicando quizás esas mismas técnicas que usaban en esos años. Las paredes de adobe, los techos de madera, algunos son de caña brava, los pisos de cemento. Y bueno, después de su restauración, ha sido reconocida como una de las mejores casas, digamos una de las casas más hermosas a nivel nacional de este estilo. No, esta es la típica casa tradicional andina, Museo de Inmigración. Y luego, años más tarde, en el año 1994, terminan de arreglar la casa y fundar lo que es el Museo del Café.
Acá en la hacienda no se hacía el proceso de torrefacción ni de molienda, sino se sacaba el grano como materia prima, ¿no? El grano verde como tal. Lo sacaban para la exportación. De aquí llegaron a sacar café para Europa, para los Estados Unidos, para diferentes partes del mundo se llegó a sacar café de esta hacienda. Y eso, bueno, quizás fue lo que la hizo merecedora de tantos premios y tantos reconocimientos en esos años. La Hacienda La Victoria cuenta con 2 espaciosos salones, los cuales son utilizados como salas de reuniones con capacidad para 80 y 22 personas respectivamente. El estilo de la construcción es colonial, con un mobiliario llamativo. Hacia 1922, la hacienda fue adquirida por otro inmigrante, quien logró convertirla en una de las más importantes de la zona occidental de los Andes. Esta antigua casona fue construida con paredes de tierras, extensos corredores y amplios patios donde se esparcían los granos que allí se cultivaban para ser secados por el sol. Moralmente estaba muy problemático, ¿no? Ya digo, significa lo que significa el excremento de 100 mulas que paraban ahí diariamente, no había aseo, no había nada. Los caletas que iban a ayudar, en la mañana ayudaban, no tenían más nada que hacer en el día, tomaban licor, se emborrachaban, y el problema. Esos señores no pudieron nada. En 1922, el propietario que para ese momento, Luis Lara el Prato, puso en venta y mi papá quiso comprarlo. Para ese momento, aquí en Santa Cruz había una verdadera colonia italiana, entre los cuales todos eran parientes, ¿no? 3 hermanos y los demás eran primos. Reunieron, aquí no se va a vender licor, aquí no va a haber amancebados, aquí no va a haber mujeres para el servicio de los pasantes, aquí va a haber orden, aquí va a haber aseo. El que no le guste, que se vaya. Y empezó la labor en 1922. Para 1930 la hacienda estaba produciendo 6.000 sacos de café. Ese es el gran mérito de él, ¿no? De que de 200 sacos que estaba estacionada en las últimas décadas, no pasaba de 200 sacos, él elevó a 6.000 sacos de exportación. Él puso su café en los mercados internacionales, en el mercado de Norteamérica y en Hamburgo. Tengo una anécdota, la supe hace poco tiempo, la supe por medio del doctor Fortunato González, que dice que viajando por Europa, en Hamburgo, estuvo en un museo y consiguió en Hamburgo un saco de café, de pique, con el nombre Café C. Paparoni Productos Venezuela, que tenía 90 años y todavía ese saco en ese almacén. Ese fue de los cafés que exportó mi papá. Todavía no había carretera, todo fue a base de mulas. Hasta 1926, que fue inaugurada la carretera Trasandina, y 2 años después el ramal de La Victoria a El Vigía. Entonces siguió el flujo de café, con la circunstancia de que el café que iba para Europa salía por el puerto por Puerto Cabello, y el café que iba para el norte salía por Maracaibo. Ya hubo un alivio pues cuando hubo la carretera del Vigía, que el café salía de La Victoria al Vigía sobre ruedas, y de Vigía pues a Santa Bárbara en el ferrocarril, y después la travesía del lago, ¿no? Eso fue, ya le digo, para 1932 vino la crisis que se inició en el año 29, la gran crisis mundial, crisis económica. Sin embargo, mi papá no desmayó y siguió con su labor. ¿Cómo logró él tumbar montaña para sembrar el café? Puso un sistema. Llegaba a la gente, si el señor era solo, no lo atendía en ese sentido. Si tenía familia, entonces le señalaba un lote para siempre el café, de varios dueños. Entonces vino la mutilación, la casa quedó con
una zona alrededor, lo demás pues incluso está invadido, ¿no? Pero además de eso había otra zona más lejana que todavía era. La hacienda llegó a tener, tenía aproximadamente 800 hectáreas y todo fue cultivado de café, que es lo que el eje de la economía de Santa Cruz de Mora. Gracias a eso conocí toda la zona cafetalera del estado de Mérida, donde jamás nunca podía haber ido yo a Aricagua o a Palmira, San José de Palmira o los pueblos del sur, todo eso lo recorrí yo. Y me quedé una experiencia muy buena, porque yo siempre estuve pendiente de la parte en Venezuela, fuera de Gómez, ha visto la parte social de la producción de café, porque el café está produciendo desde que yo siembro la mata, está produciendo mano de obra, que eran familias completas que iban a la recolecta de café, desde el papá y la mamá hasta los más pequeños a la recolecta de café. Después venía la escogiduría de café, que se repartía café en todo el pueblo. Para escoger 6.000 sacos de café había que repartir café en todo el pueblo. Entonces había esa parte social también de que familias de pocos recursos tenían aquel ingreso. Es decir, que en la actualidad funciona como sede del Museo del Café, Museo del Inmigrante, y también existe una extensión universitaria de la Universidad Experimental Sur del Lago, UNESUR. Actualmente, la Hacienda La Victoria se constituye como alma mater de la Universidad Experimental Sur del Lago, donde en ella convergen diversas cátedras, prevaleciendo un amplio sistema académico que cuenta con áreas de agricultura y tierras, producción y modernización empresarial, veterinaria, administración, laboratorios y bibliotecas, que hacen de esta una magnífica razón para colocar el estandarte profesional de punta hacia lo científico, humanístico y tecnológico. Es por ello que gracias a la importante ejecutoria que tuvo la familia Paparoni conjuntamente con el Estado y esta insigne hacienda, hoy convertida en institución como forjadora de la educación a través de esta universidad experimental, constituye en sus actuales momentos la Casa de los Saberes, siendo en el pasado linderos de ruinas en la que el café y moliendas siguen siendo la esencia de grandes generaciones.